¿Qué tal están? Bienvenidos. Ser o tener o pedagogía social. Realmente el libro Ser o tener de Erich Fromm causó un gran impacto y en este vídeo comentaré algunos aspectos de lo que dice el libro y de lo que propone el propio Erich Fromm, un gran psicólogo y filósofo. Y en ese aspecto, todo esto va a tratar del sentido de la existencia y también de los comportamientos humanos. Erich Fromm fue psicoanalista y filósofo humanista del siglo XX y exploró en el libro Ser o tener de 1976 una de las grandes dicotomías de la existencia humana. Se puede decir, por tanto, que en este libro Fromm desarrolla aspectos que han tratado otros filósofos también sobre el materialismo actual, el materialismo consumista, y también analiza cómo todo se dirige hacia el consumo en detrimento del ser. Y lo que él buscaba era conseguir más autenticidad, más crecimiento y conexión con los demás. Por tanto, podemos decir que es relevante analizar algunas de sus ideas y también ver sus implicaciones en la actualidad. Por tanto, en este vídeo lo que haré será hacer algunos comentarios sobre las ideas de Fromm y también desarrollar mis propias argumentaciones en el sentido de que hay que buscar una sociedad cada vez más justa, más solidaria, más ordenada, hasta cierto punto, lógicamente, y en cuanto al contexto filosófico y sociológico de la obra, del propio Fromm, para comprender ser o tener es crucial situarlo dentro del contexto de su pensamiento y de sus influencias. Fromm fue miembro de la Escuela de Frankfurt y además combinó también el psicoanálisis freudiano con el marxismo humanista, podríamos decir, y se preocupó también por la alienación y la deshumanización en la sociedad capitalista. Yo creo que este es el punto clave, la deshumanización. Fromm escribió esta obra en un momento en que el consumismo estaba en auge, no tanto como ahora, probablemente, y las sociedades occidentales promovían valores basados sobre todo en la acumulación de bienes, de riquezas, y su análisis se enmarca también en una crítica más profunda y más amplia al capitalismo o al neocapitalismo, al neoliberalismo y su impacto en la psicología individual y colectiva. En este aspecto se puede decir que en cuanto a las influencias filosóficas que recibió Fromm a través de sus lecturas, etc., se puede decir que le influyó sobre todo la filosofía marxista, la idea de alienación en el capitalismo. También fue influido por el pensamiento de Sigmund Freud, la psicodinámica del deseo y la identidad. Y también le influyó Martin Buber, la diferencia entre relaciones yo-tú auténticas y yo-ello utilitarias. También, por supuesto, prestó atención al budismo y al misticismo cristiano y, por ejemplo, están los conceptos de desapego y autenticidad que pueden entenderse desde ese planteamiento. En cuanto a las diferencias entre los modos de existencia del ser y del tener, pues son bastante claros. Fromm establece que los seres humanos pueden vivir según dos modos o modelos existenciales fundamentales, que son precisamente el modo de tener y también, por supuesto, no solamente el modo de tener, que es una forma de vida basada en la posesión y el control de bienes, personas e ideas, sino también las características principales de este modo de tener, que son el materialismo, que supone una identidad construida en función de lo que se posee, el apego, o lo que es lo mismo, el miedo a perder lo adquirido, y la competitividad, la relación con los demás, que está basada sobre todo en la comparación y el dominio. Y esto es algo que se observa de forma muy evidente incluso en la sociedad actual. El consumismo también supone la búsqueda de satisfacción en la adquisición de objetos. Y en cuanto al modo de ser, pues es evidente que implica, sin duda, un enfoque basado en el crecimiento personal, la autenticidad y la experiencia del presente. Sus características podemos decir que son o que incluyen una conciencia plena, vivir el presente, eso está bien, sin aferrarse al pasado o al futuro, y también incluye la creatividad, expresión genuina, sin la necesidad de poseer. En cuanto al amor y la conexión, las relaciones auténticas están basadas en el respeto mutuo. Y por otra parte también hay un desapego material, comprender que el valor de la vida no depende de lo que se posee, sino que depende de lo que se hace fundamentalmente. Esto supone que hay unas consecuencias psicológicas y sociales de cada modo de existencia.
y por tanto se puede establecer una psicología del tener o se puede desarrollar. Y en ese sentido, desde la perspectiva de Fromm, las sociedades modernas han promovido una mentalidad de tener, lo que ha llevado a una serie de problemas, por ejemplo, ansiedad y miedo a la pérdida, deshumanización y cosificación, personas que son tratadas como objetos, dicho de otra manera, individualismo extremo y egoísmo, yo diría que también extremo. Y en cambio, la psicología del ser propone lo contrario. El modo de ser favorece el bienestar emocional y la autorrealización. Sus beneficios incluyen mayor sentido de propósito, también unas relaciones más profundas y más satisfactorias también, más positivas, y luego también lo que supone de autenticidad y libertad interior para las personas que se fijan en el ser y no en el tener. En cuanto a las aplicaciones del pensamiento de Fromm en la sociedad actual, son diversas, son variadas. Además, el análisis de Fromm sigue siendo relevante actualmente, especialmente en áreas como, por ejemplo, podemos pensar en la educación, también en el ámbito de la psicología, y en cuanto a la educación moderna, tiende a enfocarse en el tener, acumulación de títulos, por ejemplo, y conocimientos, en lugar de fomentar precisamente el ser, el pensamiento crítico, la creatividad, y Fromm propondría una educación basada sobre todo en el aprendizaje experiencial y sobre todo en el desarrollo del pensamiento autónomo, coherente y crítico. En ese aspecto también se puede hablar del trabajo y la economía. En el mundo laboral actual, la obsesión por la productividad y el éxito material refuerza el modo del tener, y eso es algo negativo, mientras que un enfoque centrado en el ser promovería una economía basada precisamente en la cooperación y la satisfacción personal, la satisfacción individual. En cuanto a las relaciones humanas o las relaciones interpersonales, se puede decir que las relaciones que están basadas por ejemplo, en el tener no son satisfactorias porque intentan cosificar a las otras personas y realmente lo que conviene es basar las relaciones en el ser y no en la utilidad. Y el modo de ser fomenta conexiones más profundas, un modo de ser basado precisamente en el existir, no en el tener. Por lo tanto, diríamos que aunque el pensamiento de Erich Fromm ha sido sometido a críticas y se considera que tiene unas ciertas limitaciones, Fromm ofrece en cualquier caso un análisis valioso de estas cuestiones existenciales del ser o del tener, y su obra ha sido criticada. Se considera que es un desarrollo utópico, es un utopismo, ya que su visión del ser puede parecer idealista e inalcanzable en un mundo dominado por el mercado. También se le critica por la falta de precisión en los términos económicos, aunque critica al capitalismo, no ofrece un modelo económico alternativo concreto. Tampoco creo que era su tarea, porque él no era economista. Y luego también se considera que hay una subestimación de la importancia de la seguridad material. Tener bienes básicos es esencial para la calidad de vida. Eso es cierto, pero el problema es cuando se quieren acumular demasiados bienes y hay una mentalidad, diríamos, negativa en ese sentido. En definitiva, Ser o Tener de Erich Fromm es una obra fundamental para comprender los dilemas existenciales de la sociedad moderna, y su análisis nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestras vidas y qué valores priorizamos. Este es otro punto muy importante. Si bien la cultura del tener sigue siendo dominante, el pensamiento de Fromm nos recuerda la importancia de cultivar el ser como camino hacia una vida más plena y más significativa. En última instancia, la elección entre estos modos de existencia define no solo nuestra felicidad individual, sino también la sociedad en la que vivimos. Y esto realmente es algo fundamental. A partir de ahora haré más reflexiones todavía y quiero relacionar pues el ser o el tener con el otro aspecto que había indicado en el título de este vídeo, que es la pedagogía social. Vivimos en un mundo actualmente, en el año ya 2025, pero esto ya va pasando desde hace una serie de años, bastantes años, en los que la sociedad, una parte de la sociedad diría yo, no toda afortunadamente, pues se basa en el criterio del egoísmo absoluto, de la adaptación absoluta de todo y de que todo tiene que funcionar según pues actitudes que se basan
en cosas irrazonables. Por ejemplo, la cultura del esfuerzo en educación, pues realmente se dice en las leyes educativas, pero al final no surte efecto. En muchos alumnos, en otros sí, afortunadamente, en una parte sí, en otra no. Y luego también en relación con esto se piensa que todo tiene que ser regalado en la vida. Y eso es también pues un pensamiento equivocado, porque al final en la vida todo hay que ganárselo a base de esfuerzo, de trabajo, y eso es una mentalidad que parece que ha desaparecido en buena parte de una masa social que considera que esto no es así. Es verdad que hay una parte de la sociedad que está de acuerdo en que el trabajo es lo que produce resultados y en que hay que esforzarse, etc. Pero hay otra parte de la sociedad muy considerable que parece que no está por la labor. Y además vivimos en un mundo cada vez más relativista, más individualista, muy superficial, donde se desprecia lo profundo, se desprecia la alta cultura, se desprecia la alta música, en muchos casos. Incluso me estoy acordando ahora de una gran escritora española, Ángeles Caso, que decía hace años, y supongo que lo seguirá diciendo, que muchas veces se desprecia la literatura de calidad y se lee literatura de muy baja calidad, incluso con mala composición de las frases, etcétera, y que realmente pues, se desprecia la alta literatura, por ejemplo, y no digamos ya la alta filosofía o la filosofía en general y otras ramas del conocimiento. Parece que lo único válido es lo utilitario, lo útil, lo que da un resultado concreto y efectivo. ¿Cómo? Consiguiéndolo de la forma que sea. Y eso tampoco es algo bueno, es algo positivo, es algo ético. Por tanto, se están perdiendo los valores éticos en esta sociedad actual. Y eso va en relación con la mentalidad del tener. Y en cuanto a la superficialidad extrema, pues es algo muy evidente, que lo dicen pues, muchos expertos, psicólogos, filósofos, etc. Y es que es algo que salta a la vista. Cada vez más cantidad de gente valora solamente lo superficial. Es como la sociedad del espectáculo, la que vivimos, y se desprecia todo lo demás. Mucha gente se ríe de los grandes pensadores, de los grandes compositores, de los grandes artistas, se ríe de todo prácticamente y solo se aprecia pues realmente algunas cosas de la vida, lo que supone diversión, lo que supone alegría, y bueno, eso está bien, pero también hay que valorar la alta cultura, hay que valorar el conocimiento. Es como si hubiera un derrumbe de la cultura de la civilización occidental. Todo está dominado por el economicismo, por la ley del mercado, y al final los gustos de muchas personas no son los adecuados, porque no saben valorar, diríamos, el esfuerzo, no saben valorar la calidad de lo que se produce, de lo que se crea, y todo esto es lo que realmente está sucediendo actualmente. Quizás mi exposición sea demasiado dura, pero aunque también reconozco que hay una parte de la población, una parte de la sociedad que efectivamente valora el esfuerzo, valora las normas éticas, valora las leyes como positivas, etcétera, y sabe comportarse de una forma educada, ordenada, respetuosa, etcétera. Pero hay una parte de la población que no, y claro, eso perjudica mucho la convivencia individual, la convivencia social en todos los ámbitos, de una manera absoluta. Por lo tanto, ¿la solución cuál sería a todo este problema, a toda esta problemática? Pues no transigir con las personas, sino también poner unas reglas mínimas que hay que respetar por parte de todos, sin favoritismos, sin exclusiones, sin tratos de favor, etcétera, etcétera. Esa es la única solución para que al final la sociedad aprenda cómo tiene que comportarse una parte de la sociedad, porque de otra manera es el caos más absoluto lo que impera en la sociedad, el azar más absoluto. Ya sabemos que hay una parte de azar en la vida social, en la vida real, pero hasta un cierto límite. Lo que no puede ser es que al final esto parezca la vida como una obra de Shakespeare, en la que todo es posible, pasa cualquier cosa y todo se justifica de cualquier manera. Por ejemplo, ese es un tema muy interesante, las justificaciones acerca de todo. En esta sociedad actual casi todo se justifica de cualquier manera, vale cualquier justificación. Y claro, pues mucha gente se cansa de que haya que estar luchando continuamente en la vida por todo este tipo de situaciones provocadas por la falta de respeto a las normas éticas, a las leyes, etcétera, etcétera. O vivimos una sociedad más solidaria, más respetuosa, o si no, la cosa irá empeorando cada vez más. Y yo creo que esa es la línea en la que va a seguir la sociedad, cada vez más relativista, cada vez más escéptica, cada vez más con actitudes de pasotismo,
en alguna parte de las personas, por supuesto, hay otras muchas que no, pero una parte sí. Y todo esto está producido por un relativismo extremo y por un superficialismo extremo. Todo es superficial, no se valoran las cosas en profundidad, no se analizan todos los detalles de cada cuestión, unos detalles se analizan, otros detalles no se analizan, hay una desigualdad de trato de unas personas con otras tremendo, una desigualdad absoluta de trato, brutal, y eso parece que da igual, parece que todo da igual, ¿no? Y eso es lo que no puede ser en una sociedad que aprenda a convivir de una forma respetuosa, al menos. Por supuesto, partiendo de la libertad de cada persona, pero la libertad no significa intentar doblegar al otro para conseguir lo que uno quiera. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.